todos ustedes, estimados amigos y colegas. Hoy vamos a ver un tema relacionado con la cuestión de la apelación. En tutoriales pasados vimos la importancia de saber manejar los recursos, porque esto tiene que ver con una perfecta enseñanza que nos deben hacer desde las universidades al tema práctico, pero en la realidad vemos que la universidad cumple con una función muy importante, que es darnos las bases, pero ya la realidad o el tema del ejercicio de la producción tiene que ver con una cuestión de técnicas de litigación, que estas van a verse ya reflejadas en la vida práctica. Y la vida práctica pues se vive una vez que terminamos la escuela. No es tan lineal el tema de los procedimientos, porque recordarán ustedes que tienen una parte contraria, tienen un juez que revisa si sus promociones, si sus peticiones son acordes a derecho, y por ello no es nada sencillo el poder dominar estas técnicas de litigación, y dentro de las cuales es fundamental que ustedes como litigantes sepan la forma de interponer los recursos, qué recurso procede, los plazos que ya vimos en tutoriales pasados, pero también tiene que ver con la formulación o expresión de agravios, que eso tiene una técnica muy especial. En cuanto a la formulación de los agravios, no basta únicamente hacer una queja y decir que el juez actuó mal y vaciamos ahí los artículos como nos dan a entender, donde intuimos, o a pesar de que tengamos la razón y veamos que la violación de los artículos es clara, tenemos que hacer un razonamiento lógico jurídico que permita demostrar que el juzgador, bajo esa resolución que nosotros estamos impugnando, actuó indebidamente, y tenemos que demostrar a través de la premisa mayor y después de la premisa menor cuál es la consecuencia de esa ilegalidad, y en su momento también tenemos que sustentar cuál fue la resolución que tendría que haber dictado si hubiese observado las disposiciones que estamos citando que violó el propio juzgador. En muchos casos, a través de la experiencia que nosotros tenemos en el tema de litigio, hemos visto cómo al expresar agravios lo que hacen los litigantes es únicamente decir el juez actuó mal y violó los artículos 402, 403, 81, 82, y ahí nos vacían todos los artículos que ellos consideran que fueron violados, y se concretan únicamente a eso, a esa parte, nada más a decir que el juez actuó mal porque no observó las disposiciones que señalan o que transcribimos. Eso se queda corto, compañeros. Finalmente, colegas, esa es una muy limitada forma de expresar agravios, es una muy limitada forma de combatir las resoluciones, porque le estamos dejando todo a la sala superior para que resuelva y nos dé la razón. Ellos pueden intuir, incluso he escuchado comentarios de proyectistas, de gente, de magistrados que dicen, bueno, es que en materia civil el tema es de estricto derecho, y nos vacían, hacen un vaciado de artículos y nos dicen el juez actuó mal porque dejó de observar o inaplicó o violó tales disposiciones legales, pero se quedan cortos porque no hacen el razonamiento como corresponde en este caso. Decir, el juez emite una resolución, lo fundamenta con este artículo, trae como consecuencia que desestima mi acción, sin embargo el juez viola los principios de congruencia, viola el principio tal vez de cosa juzgada, o viola el principio de exacta valoración de la prueba, o aplica una disposición legal que no corresponde, y con ello transgrede el artículo 81 de nuestro Código Procedimental, que es básico para el tema de las apelaciones. Entonces no basta, como les he comentado, que nos quedemos cortos en esa parte. Tenemos que hacer una expresión de agravios adecuada, haciendo el razonamiento jurídico. Sugiero yo que primero plasmen el acto reclamado, en este caso el concepto de agravio vendrá después, pero la fuente de agravio, ¿cuál es? En la resolución que se ha tachado de ilegal. Después tenemos que hacer una contraposición con los articulados que nosotros consideramos se aplicaron inexactamente o indebidamente o se violaron. Hacer esa transcripción de esos artículos, y para finalmente concluir con el razonamiento lógico jurídico. Como ustedes podrán observar, la sala superior se aprecia que el juez viola tales disposiciones por esto,
que el juez inaplica la ley porque no, en este caso particular, no hace la aplicación que corresponde al artículo tal como dispone, hacer una relación y un entrelazado de las normas jurídicas que rigen y del razonamiento que hizo el juez equivocadamente. Perdón. Eso sería una forma particular de una expresión de agravios. Sin embargo, pues para mala fortuna existe el principio de estricto derecho, y digo para mala fortuna de los litigantes que hacen ese mal vaciado de artículos y únicamente se quejan o se duelen de la resolución que emitió el juzgador diciendo violó tales disposiciones porque no aplicó la ley. Eso es una dolencia, no es un agravio. El agravio tiene que ser, perdón que sea yo tan enfático, en un razonamiento jurídico, y esos razonamientos jurídicos los tienen ustedes que ensayar, practicar, allegarse de quienes tengan más experiencia y hagan buenas apelaciones, ver cómo ellos fundamentan, cómo expresan sus agravios y aprender una parte de eso. Pero esto lleva tiempo, no es un tema de que ustedes van a salir de la escuela ya sabiendo expresar agravios. Tendrán a lo mejor que tener algunos tropiezos en cuanto a esta práctica, porque el principio de estricto derecho, eso implica que nadie nos va a ayudar a la formulación de un agravio. ¿Sí? Si nosotros no formulamos el agravio adecuadamente, pues aunque tengamos la razón, no lo podemos pedir de la manera precisa y como lo marca la ley, y por tanto nos desestiman bajo esa figura que también muy connotada, denominada la insuficiencia del agravio, que no es otra cosa que no supimos que hacer el agravio correspondiente, puntualizarlo bien, y por lo tanto nuestro agravio se queda corto y aunque tengamos la razón no nos la van a dar. Bien, hay otra figura muy importante además dentro del tema de la apelación, que es lo que quiero hablarles el día de hoy, que es la denominada apelación adhesiva. Nosotros tenemos la idea de que únicamente va a apelar la parte que perdió el asunto, la parte que no obtuvo lo que a su derecho le asistía. Tenemos esa idea que si nosotros obtenemos una sentencia favorable, pues no tenemos que apelar. Pues hay un error y les tengo que dar la noticia de que existe lo que se denomina como la apelación adhesiva y que está contenida en el artículo 690 del Código de Procedimientos Civiles, el cual señala que la parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta dentro de los 3 días siguientes a la admisión del recurso, expresando los razonamientos tendientes a mejorar las consideraciones vertidas por el juez en la resolución que se trate. Con dicho escrito se da vista a la parte contraria para que en un igual plazo manifieste lo que a su derecho convenga. Pero vean qué interesante esta figura. Es una figura que no es explotada adecuadamente por los abogados litigantes, y llámense abogados nuevos, llámense abogados con experiencia. No es una figura que no ha sido totalmente explotada y puede ser de consecuencias muy graves. Si nosotros hemos ganado un asunto y vemos que la resolución nos favorece, pero la resolución nos favorece, está un tanto floja, así lo llamamos, esa resolución viene dándonos la razón, a lo mejor nos concede todo lo que pedimos, pero los conceptos de contenidos en los considerandos, que son los razonamientos que vienen en la sentencia, no son lo suficientemente fuertes, y la parte contraria, al detectar eso, a lo mejor el juez hizo una inexacta valoración, se apoyó en pruebas que no tendría que haberse apoyado para darnos la razón, presenta su apelación y seguramente la va a ganar. Pero para eso está esta figura denominada de la apelación adhesiva, y a que se refiere este artículo 690. Para que nosotros, si somos la parte que venció, hagamos esa adhesión a la apelación interpuesta dentro del plazo que les he comentado, y expresemos los razonamientos tendientes a mejorar. Es decir, vamos ahí a decir que sí, efectivamente tenemos la razón, pero que además el juez tuvo que haberse apoyado en la valoración de una confesional que no tomó en cuenta, en la valoración de unos testimoniales, en las documentales públicas. Esto significa que ahí vamos nosotros a darle el empujón, o va a darle la ayuda al juez a sostener esa resolución, y por eso decimos que es una materia, es un tópico muy importante la apelación adhesiva, porque a veces nos confiamos y decimos, no, pues el juzgador dictó su sentencia, nos dio la razón, concede al pago de daños y perjuicios,
gastos y costas, lanzamiento, bueno, todo lo que nosotros pedimos concede. Y ya muy contentos nos vamos y no nos damos cuenta que la resolución trae deficiencias. Y esas deficiencias va a aprovechar nuestra contraparte para tirarnos la sentencia bajo los argumentos que ellos ya detectaron. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar esta figura de la apelación adhesiva y, en ese caso, adherirnos a la apelación interpuesta por la parte contraria y expresar los razonamientos tendientes a mejorar las consideraciones vertidas por el juez en su resolución. ¿Sí? Le vamos a apoyar ahí. Entonces, por ello es importante esta figura de la apelación adhesiva y que espero la tengan ustedes en cuenta, la consideren en sus próximos asuntos y en caso de que requieran ustedes usar de esta figura tan importante, no duden en hacerlo, porque es una herramienta que en lo futuro les va a dar muchos resultados y les va a dar el éxito tan buscado en las resoluciones o en los procedimientos que ustedes intervengan. Pues bien, ahí tenemos este tema, lo dejamos abierto. Sigan ustedes contactándonos, veremos temas todavía más profundos dentro del tema de la cuestión de los medios de impugnación y no olviden enviarnos sus comentarios y suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.